Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa de Descubriéndonos. Como cada semana nos encontramos por acá para compartir con ustedes un tema de interés. Y seguimos con los pecados capitales, ¿verdad, José? ¿Cómo estás? Muy bien, y aparte hoy uno de los que, digamos, tristemente, pero de mis favoritos. Tristemente de tus favoritos. Muy Sí. bien. Se lo va a perder Mauricio, que no pudo estar con nosotros. Pero hoy vamos a hablar de la ira. A ver, platícanos por qué es uno de tus pecados capitales favoritos. Fíjate que descubrí, yo antes, digamos, ahora sí puedo decir, cuando era joven, mi diablo tenía, no sabes, tenía sala de espera, tenía, o sea, tocaba la puerta, tenía mayordomo que abría la puerta, hacía pasar a las personas a una sala de espera, quizá después a la biblioteca. Entonces era un diablo bastante, digamos, sensato, prudente, razonable, correcto. No, no, no. Un lord. Y ahora tocan la puerta y sale el diablo. Ya, ya no, ya sale el diablo. Y además, es especialista en, como diría el poeta, el diablo y yo somos amigos, se hace a todas partes conmigo, se hace mi sombra, ¿no? Y me dice detrás del oído, brinca, ¿no? En el abismo. Sí, sí, así es. Entonces, Ok. ah, ya estrictamente, digamos, en términos coloquiales que dicen hay mechas largas y mechas cortas, ya me estoy clasificando dentro de las cortas. Ok, bueno, sin el ánimo como usualmente lo hacemos en este espacio, de clasificar como bueno o malo el tener algo o no tenerlo. Me parece interesante lo que estás diciendo, porque usualmente esa categoría de lo sensato, lo prudente, lo razonable, hace que mucha gente que no, no sé, pasa por la vida guardándose todas estas emociones, todos estos enojos, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? El diablo que tiene su sala de espera, su recámara, y entonces para que pueda llegar hasta la puerta de la salida, necesita atravesar el castillo completo. El tema es qué pasa en el atravesamiento del castillo completo, que es exactamente pues de lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Porque digo, no se trata de estar echando pleito todo el tiempo por todos lados, digamos que esa es otra cosa diferente, pero sí podernos preguntar respecto de todo aquello con lo que vivimos todos los días, que nos interpela, que nos hace sentirnos mal, que nos hace estar en una posición incómoda y que hay ocasiones en que preferimos no darle un espacio porque queremos ser buenos, porque enojarse es del diablo, porque las condiciones de tener una molestia, de no estar de acuerdo, no están permitidas, no es sensato. El problema es qué pasa con nosotros cuando todas esas circunstancias ocurren, o sea, qué pasa con nuestra psique, simplemente se queda ahí y ya, o tiene un efecto, porque supongo que si el diablo llegó a la entrada, por alguna razón fue, ¿no? Claro. Y además, fíjate que hoy que estabas hablando, recordé la parte de Freud, cuando habla de que, por ejemplo, toda la parte de la agresión es un mecanismo de defensa del yo. Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando vemos a niños agresivos o que están cuidadoras con niños que ven agresivos o que hay agresión con los niños en la primaria y todo esto, el bullying y todo esto, es un mecanismo de defensa. Y entonces, como tú decías, si el diablo abrió la puerta fue por alguna razón. O sea, ¿cuál es el trámite que realiza la persona con estas cuestiones de estas llamadas, digamos, a enojarse, a todo esto? Pues eso, que veamos que es como el aguacil, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, todo eso que nos guardamos, no lo guardamos. No por quedarnos, o sea, tú conoces un grupo de gente que son todos bien lindos y te dan así unas coloridas náuseas como a mí, todo el grupo de los lindos, ¿no? Nosotros, ¿tú qué eres? Yo soy lindo. Y atrás de eso ves autoritarismo, cosas así que están tratando de encubrir, pero bajo el formato lindos. Entonces, ese tipo de cuestiones que son, o sea, cuando aparece la agresión ahí, son mecanismos de defensa del yo.
La violencia y la agresión, ya ahí ya es otra cosa, y ahí ya hay algo de, como diría Freud, de pulsión de muerte, porque ya hay un poquito de ganas de destruir el objeto, ¿no? Entonces ahí ya hay otro tema, otra, digamos, en la economía libidinal ya se da otro ejercicio químico, ¿no? En el cóctel. Pero eso, que no tengamos miedo, la agresión es un mecanismo de defensa. El tema es qué hacemos y cómo hacemos con la violencia para darle causa y todo eso, y no estar peleándonos todo el tiempo en el coche, bajo cualquier circunstancia, por sentirnos amenazados o porque quién sabe qué, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, eso que está aconteciendo en el coche con la gente que está agresiva en el coche, es porque trae agresión de otro lado. Sí. Me quiero regresar al primer ejemplo que pusiste porque es algo que tenemos comúnmente en los espacios de consulta. El asunto de los jóvenes y de los niños. La demanda de las escuelas, de los espacios en los que están, usualmente es de que sean chicos lindos, que sean chicos que nunca se quejan de nada, que guarden silencio, que acepten todo, que nunca expresen de ninguna manera lo que traigan. Y entonces lo que se pone ahí es muchos niños, muchos jóvenes que pues, están ahí conteniendo algo, pero no sin consecuencia. Y entonces se tienen otra serie de efectos que al final les perjudican en ocasiones más. Entonces, eso es algo que es importante que nos preguntemos, ¿no? Porque entonces también de pronto los papás, a lo mejor un poco por la presión que se les genera de parte de las escuelas o de la gente que los cuida o del entorno, de pronto piensan que los hijos tienen que ser como en ese molde. Y entonces la ira que puedan tener por alguna razón no tiene ningún tipo de cabida con los niños. Y eso es importante que lo pensemos, ¿no? O sea, estos moldes en los cuales se supone que la gente tiene que estar, pero que pensemos que no puede ser de esa manera, porque entonces afecta la singularidad, la subjetividad de cada uno de ellos, la posibilidad de lo que viven, de lo que sienten, y entonces todo eso se anula, ¿no? Sí, ya está. Se me ocurre ahorita en lo que dices de los adultos, por ejemplo, esto de los formatos del sensato, el prudente, el razonable, el correcto. Hay esa canción, ¿te acuerdas? Que la guerra no me sea indiferente, que, que esas cosas que sientes de injusticia, que ves de todo este tipo de cosas, pues ojalá sigan despertando ira, ¿no? Porque si no, te estás convirtiendo en cómplice de aquello que está aconteciendo, porque finalmente tienes que ser sensible a lo que sucede. Lo que estamos diciendo aquí, no estamos lo que estamos aquí diciendo es que la ira es un sentimiento legítimo. Lo que no es legítimo es que se hace con la ira. Eso es lo que eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué causa se les da? O sea, si una persona le echa café caliente en la cara a una persona porque tiene ira, eso no es correcto. O sea, porque se puede tener ira y no echar café caliente. Entonces, ¿por qué se permite, gracias a la ira, echar caliente? Ese es otro tema, ¿no? Entonces, decir, la ira es correcta. No es correcto echar café caliente. Entonces, ¿por qué se permite echar café caliente si tiene ira? ¿No? Pero qué interesante, porque la condición de posibilidad de ir a revisar por qué estos efectos agresivos, estos efectos de destrucción de objeto de los que estabas hablando, ocurren, no pueden ser si no te preguntas específicamente con respecto al tema de la ira. O sea, si no le permitimos la posibilidad de que eso se externe, de saber qué se siente, qué es lo que la moviliza, difícilmente podremos ir a saber qué es lo que ocurre con los efectos agresivos, con estos temas de destrucción de los que estás hablando, ¿no? Que ya es lo que se hace con la ira. Entonces, importante porque si nosotros vamos a una descalificación, esto que yo decía al principio, entre decir, es que tener ira o el sentir la ira es algo malo, y entonces vamos a la descalificación, a la anulación, perdemos la posibilidad de generar un estudio serio, una mirada seria con respecto a otra serie de circunstancias que se desencadenan como efecto de esa ira que no queremos ver. O sea, porque ¿de dónde surge, no? No hay manera de poderla alcanzar. Por eso, entonces lo que estamos como concluyendo que en tanto que es una condición humana, un sentimiento humano, un afecto humano, la ira es totalmente legítima. Mm. ¿Qué hacer con la ira? Ese es otro tema. Eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, lo que la gente se permite o no permite, si entonces por su miedo a darle causa a la ira se la queda, lo que tú dices, eso no será sin efectos, ¿no?
Y entonces esto que estamos viendo en las primarias, en los kinders, en donde de repente el salón de clases es el eco de lo que sucede en las familias de cada uno de esos niños. Y donde vemos que hay mucha violencia, mucho coraje, y los niños llegan con ira, son iracundos, están allí haciendo a veces una serie de tropelías y es donde vamos nosotros a decir, a ver, es correcto esto, hasta que sientas eso, está bien, lo que estás haciendo con eso no, corazón, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, pues ojalá que este espacio en el que hemos hablado de la ira, que es el pecado capital favorito de José, les haya permitido tener una mirada diferente, que nos permita llevarnos a preguntar, a que lejos de descalificar aquello que forma parte de nuestra propia condición como humanos y que ahí está, pues le demos la mano, que veamos qué significa, por qué se da, en dónde está, qué efectos tiene, para que entonces podamos ir y caminar y preguntarnos respecto de los efectos que eso puede tener. Así es que pues muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy y pues muchas gracias, José. Nos encontramos en la próxima. Saludos. Gracias, gracias, Emanuel, gracias a todos por ver el programa. Saludos.